Buenas noches. Acá pues sin una musiquita rica, sin nada bonito. Buenas noches Eduardo, buenas noches Liborio, por favor compartan lo más que ustedes puedan. Lo más que puedan, lo más rápido que puedan. Tenemos a Aldo por allá terminando ya su directa. Y entonces, pues nada, compartan e iniciaremos acá un encuentro. Vamos a sacar algunas conclusiones. Eduardo, como no me aparezco hoy, Eduardo Morel, ¿estás por ahí? Como que te me perdiste, de pronto no te veo. Como nada se me ocurren algunas ideas buenas hoy, caballero, como nada se me ocurren. Saludos Eduardo, saludos Héctor. Como nada se me ocurren algunas ideas buenas, el título que le puse a la directa es La paradoja de criticar al enemigo o la muerte anunciada. El problema es que cuando criticas al enemigo, el ataque, en este ataque en las redes, el ataque político anunciado, tiene su desventaja. Entonces hay que estar bien claro de algunas cosas. Y estas cosas quisiera conversarlas hoy. Así que por favor, compartan lo más que puedan. Y ya veremos. Alguien, por favor, Héctor, compártele a Alain, me está llamando. Debe ser Alain el que está llamando. Me está interrumpiendo. Alguien compártale a Alain, por favor. Bueno, se dice Padistito, y se dice como hacer las conclusiones. Creo que la directa de Juan hice lo mejor que pude. Espero que les haya gustado. A mis amistades siempre se me quedaron algunas cosas sin decir. Y bueno, acá vengo a decir las cosas que no dije allí en Juan. Porque precisamente por ahí yo creo que debíamos comenzar. Y en el fondo yo creo que fue instintivo no decirlo. Fue instintivo no decirlo porque dentro de todas las cosas que yo he venido hablando, esta es una de las fundamentales. Existe por sí sola, tiene su propio cuerpo, tiene su propia estructura. Y no es bueno pues meterla en un collage donde uno resume muchas cosas. Y entonces decir algo tan importante, resumido, es realmente... no se debe, uno debe algunas cosas valorarlas. Por favor, somos 4 nada más, compartan. Eduardo, comparte tú, por favor, entre la gente que tienes por ahí. Déjame ver yo si puedo compartir por acá yo mismo, por algún lado. Decirme a mí mismo, compártete. Entonces, no eres tú. Entonces, ya me encontré. Ahora le voy a quitar el volumen, para que usted no se moleste. Y vengo acá a compartir. Ups, tengo que ponerme como Gustavo porque si no me aparece nadie. Bueno, ya somos 3. De pronto. Es que Aldo está muy ocupado ahí con su directa en la recta final ya. Vamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Estoy compartiendo yo mismo porque es que
Ustedes me ayudan muy poco. Si tienen alguna pregunta, algo de lo que vieron en la directa de Juan Juan, quieren preguntarme algo, pues son libres de hacerlo, no porque yo lo diga, ustedes son libres de hacerlo. Lo que les prometo responder cualquier pregunta. Cualquier pregunta. ¿Dónde están los amigos, la gente que quiero que mire? Bien. A mí me gusta analizar, me gusta pensar. Cuando se me plantea algo difícil, algo un poco imposible, pues ahí esa es la tarea. La tarea siempre son las cosas imposibles. Como dice Silvio Rodríguez, de lo posible se sabe demasiado. Es mejor hablar de lo imposible para traerlo al área de lo posible. Entonces, miren, el tema de hoy, que ya yo lo he tenido en otras ocasiones, es la lucha contra el gobierno. De qué manera contra el gobierno de Cuba, de qué manera llevar esa lucha al pueblo de Cuba. Es una explicación al pueblo de Cuba. Desgraciadamente solo interactúo con personas que están más acá. Espero que esta directa llegue. La situación, la lucha política como la estamos llevando nosotros, esta lucha actual que estamos llevando nosotros en las redes hoy, es nueva. Es nueva hoy, pero no es nueva es nueva para nosotros, ¿no? Pero no es nueva en la historia, en realidad. Estas cosas ocurrían con un poco más de lentitud en la prensa escrita en los principios del siglo pasado. Y por alguna razón fueron cambiando, las sociedades fueron moldeándose a estos modelos globalistas que se fueron creando a mediados del siglo pasado, fueron consolidándose. Y el estilo de lucha de prensa escrita, activa, se fue perdiendo, se fue diluyendo con la música de moda de los 60, con la década prodigiosa, los Beatles y todas esas cosas, que la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, todo aquello se llevó un poco el estilo de lucha que minó en toda la humanidad entre lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Ya para los años 60, cuando el movimiento hippie y todo eso, pues un poco cambia, ¿no? La era esa post Hiroshima y Nagasaki, post Beatles y todo eso, formó una nueva mentalidad, y sin darnos cuenta también perdimos una forma de lucha muy similar a esta que tenemos hoy, porque esto no es lucha moderna, o sea, es moderna pero no es nueva, no es la primera vez que lo hacemos. La humanidad a principios del siglo pasado precisamente usaba este modo de lucha en los medios que existían, mayormente la prensa, la gente leía mucho. Este asunto de las directas lo hace un poco más dinámico, un poco más rápido, y también lo hace un poco más expuesto. Es una lucha abierta, es una lucha con las cartas viradas boca arriba, y por lo tanto es una lucha difícil y que en el sentido tradicional de la lucha política no se entiende. Y precisamente quiero tocar este tema para las personas que sentados en su casa en Cuba dicen: tenemos que hacer algo, yo voy a ir tocando unos puntos por aquí y por allá, de lo que yo creo que deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Es muy riesgoso invitar a estas personas que están en Cuba a tomar tal o más cual decisión, pero es perfectamente lícito, es ético, hola Oscar, explicarle la situación en que están, cómo ha cambiado la humanidad, y darles una interpretación de lo que es la lucha esta que se está llevando, que no nos dimos cuenta, y por allá por el 90 Fidel le llamó la lucha de ideas o la lucha cibernética y todas estas cosas. Cuba sí ha venido preparándose para esto desde hace mucho, la dictadura. Ellos entendieron, yo creo primero que nadie, el valor de estas cosas. Y precisamente
y en consecuencia, o quizás por la misma naturaleza de nosotros, ¿no? También los que estamos en la diáspora, en el exilio, nos dimos cuenta, primero que otros grupos sociales y étnicos de otros lugares del mundo, del valor grande que tiene este tipo de lucha. Pero, a ver, el asunto es que este mecanismo de lucha, que es muy directo, es muy rápido, es muy dinámico, tiene la desventaja, que para mí yo lo llamo la paradoja de la crítica al enemigo, la paradoja de la crítica como ataque, como arma de ataque. Porque en la medida que atacas a tu enemigo, al mismo tiempo le adviertes de sus deficiencias. O sea, cuando usted ataca al gobierno de Cuba por disímiles razones y le hace un ataque muy completo, muy parejo, la parte ahí político, la parte ahí social, la parte ahí en la parte ahí que ocurre ahí cuando nos limitan en el aeropuerto y todas esas cosas, ¿no? El bloqueo interno, toda una serie de cosas. Ustedes se han fijado, a raíz de nuestras críticas, a raíz de nuestras directas, a raíz de toda esta lucha, cómo el gobierno ha ido muy ligeramente tomando medidas, haciendo pronunciamientos en estas líneas, y ha ido como cerrando los salideros, poniendo parches en los huecos de salida. Y esta es consecuencia de que estamos llevando una lucha abierta, estamos llevando un trabajo abierto contra esa forma de gobierno, contra esa dictadura, y esto implica exponer nuestras armas, estamos enseñando el ataque. Casi siempre en el sentido tradicional de lo que es un combate, enseñar las armas con que atacas, enseñar tu plan de ataque, enseñar tus ataques, exponerlos, casi nunca te lleva a la victoria. De ahí viene ese viejo proverbio de que guerra avisada no mata soldados. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? Tenemos que tener cuidado, tenemos que recurrir a los viejos métodos, aquellos de los mensajes subliminales, por un lado, ¿no? Por el otro lado también tenemos que acudir a la sabiduría de la filosofía, la sabiduría de la filosofía tradicional, no solo de la que nos enseñaron marxistas, sino la filosofía tradicional. Y tenemos que entender que nosotros luchamos contra el gobierno de Cuba basado en contradicciones que tenemos con ese gobierno. Nosotros tenemos contradicciones fuertes con ese gobierno, y basado en esas contradicciones, fundamentado en esas contradicciones, nosotros planteamos la lucha, hacemos los ataques en la internet, todos los influencers, y no nos percatamos que estamos sugiriendo a la vez, ¿no?, dónde están los problemas y qué se debe hacer con ellos. En esa guerra vamos a perder, finalmente vamos a perder. Y parece un poco contradictorio, esta es la paradoja. Esta es la paradoja, que si realmente tenemos la razón en el ataque, pues en muchos de estos ataques, pues ellos pueden ir subsanando una gran parte de esas contradicciones, pueden ir resolviendo estos problemas y pueden ir defendiéndose de estos ataques. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay ataques, hay contradicciones de dos tipos. Hay contradicciones que son antagónicas y hay contradicciones que son no antagónicas. Entonces, cada vez que usted usa las contradicciones no antagónicas y ataca al gobierno, pues el gobierno siempre tiene la posibilidad de resolver esta contradicción. Un ejemplo, hace poco, hace relativamente, creo que un mes por ahí, yo hice un ataque fuerte acerca del trabajo de la diplomacia cubana en el mundo, y yo específicamente, lo que me acuerdo, hablé de muchas cosas, pero hice un ataque muy fuerte respecto a la posición y la conducta de las embajadas de Cuba en América Central, por donde pasaban cubanos y estaban expuestos a la delincuencia y muchas cosas más, y yo los atacaba a ellos por no ocuparse de esos cubanos.
no solo por su condición de diplomático y qué sé yo, y todo lo que se pueda decir, no en el sentido de la política, sino ya hablando en términos matemáticos, en términos de economía, pues no era inteligente desproteger a las personas que en una semana o dos se iban a convertir en enviadores de remesa. Y bueno, en este sentido, ya hace poquito, ayer o antier, se pronuncia Bruno, el ministro. Tal vez no tiene nada que ver con eso, pero es una respuesta a ese ataque. Y así hay muchos más que si hago memoria ahora les cito. Por lo tanto, no me atraen este tipo de ataques, no me atraen las contradicciones no antagónicas. Creo que para combatir con el gobierno y para derrocarlo, usted tiene que atacarlos y basar sus ataques en las contradicciones que son antagónicas. Son o ellos o nosotros. ¿Ya? O ellos o nosotros. Esa es la contradicción antagónica. Yo hablaba con un amigo hoy y le planteaba esto, le explicaba esta cuestión. Y en el fondo es lo que he planteado. Una contradicción antagónica, una posición de contradicción antagónica es la exigencia al gobierno de la renuncia. Exigirle al gobierno la renuncia es una postura que se basa en una contradicción antagónica. O sea, la solución es sin ustedes. Ustedes sobran. Ustedes no están en la fórmula. Entonces, esa es una contradicción antagónica. Esa es una contradicción que la podemos poner encima de la mesa. Podemos enseñarle esas armas de combate, sin miedo. ¿Ya? En Cuba, como en todos los países, está prohibida la rebelión. Pero no está prohibida la protesta. En Cuba tampoco está prohibida la protesta. Y aquí me van a decir que sí, porque acá. No, señores, no está prohibida la protesta. Está regulada la protesta. La forma en que usted protesta está regulada. Entonces, está estipulado que usted debe hacer una carta aquí, que usted debe presentarla, que te van a dar una respuesta en tantos días. Después de esa respuesta viene otro escalón más. Y esto es así. Y esto es así porque generalmente en la historia de Cuba, en la historia de nosotros, en Cuba, de nosotros, la historia donde crecimos nosotros, los que son de mi edad y los que son más jóvenes, estas protestas siempre eran personales, o de un grupito de 4 personas por un bache en el barrio, o por una bodega mal atendida, o por un consultorio médico que no se le arreglaba el techo, o una zona donde no venía el agua. Entonces estas protestas eran muy localizadas, ¿no? Y eran muy quirúrgicos, era algo muy... Entonces, por eso es que los métodos de protesta en Cuba no se conocen, porque la sociedad nunca protestó como un todo por una razón o por un motivo de fuerza mayor, de magnitud nacional. Y no se conocen estos métodos precisamente por eso. Y al final usted puede salir en un grupo y protestar. No se está rebelando, usted está protestando en un grupo. Y esto usted lo hace cuando ya usted agotó, hola Alexander, privet, cuando ya usted agotó todos los demás, cuando ya usted hizo las cartas, ya usted hizo todo eso. Es importante, fíjense, es importante todo esto porque por delante quedan, al final la sociedad agota todos los métodos de lucha. Al final la sociedad agota todos los métodos de lucha y ocurre de una manera u otra una especie de rebelión. Pero esto ocurre cuando todos los demás métodos se han agotado, se han utilizado, han dejado su huella, han dejado su cicatriz. Y eso es lo que no ha ocurrido todavía en Cuba. Ese tipo de... se ha comenzado no en protesta. El 13 de marzo, el hundimiento del 13 de marzo no fue una protesta, eso fue un crimen contra personas que huían del país. Igual que lo que ocurrió en el río Canima y igual que otras cosas, ¿no? No son protestas, estos son crímenes, pero que también dejan cicatrices en la historia y pasan a formar lo que se llaman creadores de conciencia, ¿no? Creadores de esta historia que se va a ir formando poco a poco contra ese régimen. Entonces, es un poquito complicado y
trato de armar el muñeco de la manera más entendible posible, ¿no? O sea, la renuncia, la exigencia de la renuncia del gobierno, entiendan, el pueblo de Cuba debe entenderlo de esta manera. Ustedes tienen derecho a exigir renuncias, eso no es un delito. Y exigir la renuncia del gobierno en pleno es un derecho que tiene el pueblo. Si el pueblo se pone de acuerdo y lo hace, pues el gobierno tendrá que renunciar o tendrá que quitarse la careta. Y en la medida que estas cosas ocurren, pues entonces el pueblo comienza a asumir su verdadero papel. Este asunto de que el pueblo de Cuba no tiene esto, no tiene aquello, no, señores, es que los caminos, las escaleras no se suben de 4 en 4, se suben de escalón en escalón. Y la velocidad con que está avanzando nuestra historia es muy lenta y comenzó sus primeros pasitos después de que Raúl le da un golpe de estado a Fidel por el 2006 o 2007, y ahí se empiezan entonces a ocurrir alguna cosa y empieza algún movimiento. Entonces, lo primero dentro de lo que yo considero un plan para crear un movimiento de protesta en Cuba es que el pueblo de Cuba entienda que tiene derecho a protestar y que debe protestar, que debe usar los canales, eso que ustedes saben. Yo hace 18 años que me fui de Cuba y lo que recuerdo de entonces pudiera no servir hoy, por eso no me atrevo a aconsejar nada en ese sentido. Pero ustedes tienen los canales para exigir protestas y son esos mismos canales, como yo hablaba en la directa anterior, los que ustedes deben usar para abrirnos a nosotros las puertas. Ustedes deben abrirnos a nosotros las puertas al país. No sé si ustedes saben, cubanos de la isla, ustedes que están al lado allá, no sé si ustedes saben que nosotros, los que estamos al lado acá, tenemos deseos, tenemos la intención de involucrarnos en la lucha política del país. Lo estamos haciendo. Esto es lo que estoy haciendo, es involucrarme en la lucha política del país. Nosotros tenemos esa intención. Personas como yo, personas mucho más organizadas que yo, en el sentido de que tienen ya grupos, partidos, tienen organizaciones, no son freelancers como soy yo. Y estas personas tienen la intención de participar en la lucha política del país. Y es muy a tiempo estarían ustedes, los cubanos de la isla, familiares de nosotros, si comenzaran a moverse en la dirección de exigir que nos den ese derecho a opinar. Hay cosas simples que pudiera ser un artículo en la prensa o pudiera ser la participación en la mesa redonda y cosas así, ¿no? Yo solamente, no sé, estoy hablando un poco lo loco. Pero pudiera darse porque, por ejemplo, no hay un lugar donde se hable más de nosotros que en la mesa redonda. Y sin embargo, ninguno de nosotros es delincuente, ninguno de nosotros tiene antecedentes penales. Y no entiendo por qué te pones a hablar de personas que no tienen antecedentes penales, que no son delincuentes, y no le das la oportunidad, a uno al menos, de sentarse en esa mesa redonda a debatir con ustedes, Randy, y tener una conversación. Eso no va a pasar si el pueblo de Cuba no presiona. Eso no va a pasar si el pueblo de Cuba no mueve los canales internos de exigencia, de protesta, de demanda que existen. Existen para arreglar el techo de una escuela, también existen para estas cosas y son exactamente los mismos canales. Y la ventaja de la actualidad, la ventaja del mundo de hoy es que esas cartas antes era difícil hacerles copias, era difícil publicarlas. Pero este tipo de cartas, si comienzan a circular en Cuba de abajo hacia arriba, van a adquirir una fuerza mayor si comienzan a publicarse en las redes, en la prensa internacional. Y son fáciles de sacar. Muchas serán interceptadas, otras no. Pero inevitablemente saldrían y se publicarían. Y el mundo entero sabría que los partidos municipales, provinciales, la Asamblea Nacional, el Comité Central del Partido en Cuba,
está recibiendo demandas de abrirnos las puertas a los cubanos que vivimos en el exterior. Está recibiendo demandas, el pueblo está demandando que renuncien y cosas así. Y ese tipo de lucha que parece infructuosa, precisamente es lo que sienta la base. Es lo que sienta la base porque va a tener sus consecuencias. Y las consecuencias son las que van a forjar a los luchadores, y los luchadores son los que al final están en la isla y son los que van a hacer las cosas. Esa es su lucha. Es la lucha que ellos tienen que echar. Y nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Pero tenemos una muralla jurídica que no nos debe pasar. Entonces, eso es de forma general la actitud del pueblo. Ahora, al pueblo, ¿qué se le dice? ¿Qué tenemos que comenzar a hacer respecto al pueblo de Cuba? ¿Qué tenemos que comenzar? Yo, en lo particular, es mi idea. Algunos que saben más de economía que yo me critican. Otros que saben más de economía que yo dicen que sí se puede. Yo propongo, yo creo que podemos desarrollar a Cuba en 5 años. Para eso necesitamos una plataforma jurídica, un ordenamiento legal adecuado. No se va a desarrollar el país con el ordenamiento legal actual. No se va a desarrollar con la Constitución Mamotreto, esta del 19, que es un reglamento disciplinario. No se va a desarrollar ni siquiera si regresamos a la del 76. Pero la Constitución de 1940 sí es un ordenamiento legal muy bien hecho, probado en momentos de pleno capitalismo, de plena competencia capitalista, con resultados concretos bastante buenos. Tan buena, que fue el argumento fundamental de la defensa de Fidel Castro en el juicio, en su alegato a la historia de Manso Verá. Y al usarla Fidel en ese alegato, pues se gana la simpatía de todo el pueblo. Se ganó la simpatía de todo el pueblo. Y entonces, por alguna razón mágica, 8 años después, o menos de 8 años después, esa constitución queda olvidada. Durante todo el periodo de Batista, cuando Batista suspendía algunos derechos constitucionales, tenía una presión extraordinaria por parte del gobierno de los Estados Unidos, específicamente por parte del Departamento de Estado. Y, sin embargo, ya en los primeros años de Fidel, esta presión se levanta completamente. Hola, Adams. Esta presión se levanta completamente y Fidel logra hacer lo que le da la gana. Eso me lleva a mí a pensar que la Constitución del 40 fue escondida, fue ignorada a propósito. Todos sabemos la influencia que tenía el gobierno norteamericano sobre el pueblo cubano, lo que significaba la esperanza aquella de que los americanos no van a permitir tal o más cual cosa. Y la gente un poco le quita la vista a la Constitución y responsabilizamos al pueblo, por supuesto, responsabilizamos a la nación con esta actitud, pero es que en realidad aquí funcionaron otros mecanismos de dominio de masas y funcionó la complicidad completa, la plena complicidad de el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, en esta lucha lo primero es que el pueblo tenga bien claro qué le estamos ofreciendo, en qué tiempo y cuál va a ser el costo. Le estamos ofreciendo el desarrollo en 5 años. A pesar de que hay personas que no están de acuerdo conmigo, saben que se puede. Si nos basamos en el ordenamiento legal de la Constitución del 40, se puede, está aprobado. Le estamos ofreciendo mantener, porque así
lo permite la Constitución del 40, la educación y la salud a los más altos niveles, asequible a toda la población, porque así lo permite la Constitución del 40. ¿Y qué le pedimos al pueblo por ahora? ¿Qué es necesario que haga el pueblo por ahora? Que se interese en la historia de cómo fueron despojados, cómo fuimos despojados de esa Constitución. El año 1940 quedó atrás 80 años. Y 80 años para una Constitución no es nada. No es absolutamente nada. Y cuando uno mira la seriedad con que están hechos todos los capítulos de la Constitución del 40, uno se da cuenta y uno entonces siente orgullo, ¿no?, de la nación a la que pertenece, de lo que logró esa nación en poco tiempo y de la clase de Constitución que escribió Cuba para la humanidad, porque es un referente en todas las universidades del mundo. Nosotros no la hemos olvidado. Una muestra de que el pueblo cubano no ha olvidado su Constitución somos nosotros mismos y el propósito que nos hemos planteado es tan importante. El otro día yo escribía en una directa de Rodiles y le hablaba de la Constitución del 40, un poco en broma, un poco en serio. Y ahora lo voy a decir en serio, que es como yo hablo en mis directas. A veces no escribo tan en serio. Rodiles, tú estás en Cuba y yo no sé hasta qué punto realmente son tus intenciones de triunfar, porque tu organización no crece lo que debía crecer en un país con la situación que tiene Cuba. Tu organización realmente no se expande lo que se debía expandir en un país con la situación social y económica que hay en Cuba. Eso no se entiende. Eso no se entiende porque el pueblo de La Habana no es un pueblo de campo. El pueblo de La Habana es cosmopolita, es muy dinámico. Y no se entiende de que tu organización no sea un monstruo de organización en estos momentos. No se entiende así a simple vista. Yo te voy a decir por qué tu organización, sin meterme en chismes ni nada, voy a plantear idílicamente de que tú no lo logras y que lo pretendes, que estás luchando por crecer, pero no creces, Rodiles. Yo voy a pensar que realmente estás luchando por crecer, pero no lo logras. Y entonces te voy a explicar por qué. No lo logras porque tú no tienes un arma fuerte en la mano. Tú no tienes un paradigma, algo que atraiga a los cubanos, algo que obligue a los cubanos contigo, que los obligue moralmente, que los obligue espiritualmente, que los identifique contigo al momento. Y ese algo es la Constitución del 40. Y no la tenemos aquí en Estados Unidos. No se hizo en Estados Unidos. No es de los Estados Unidos. Es cubana, se hizo en Cuba y está en Cuba. Y es de los cubanos. Si usted lleva esa Constitución mañana para arreglar Burundi, usted le lleva la Constitución del 40 a Burundi. El pueblo Burundi la va a leer y tal vez le guste y tal vez la acoja. Si usted la lleva a Togo o usted la lleva a Ecuador, usted la lleva a algún otro lado, yo le aseguro que esos pueblos, yo te aseguro, Rodiles, que esos pueblos la van a tomar y van a tratar de entenderla a grosso modo. Si esos pueblos entienden la necesidad de un ordenamiento legal que les permita desarrollarse. Al pueblo de Cuba no le es difícil entender que necesitan. Primero, no le va a ser difícil entender que la base de su desarrollo económico, y social y económico está en la solidez de su Constitución. Cuando el pueblo de Cuba comprenda que si tiene una Constitución buena, que les permita controlar el trabajo del gobierno, mantener al gobierno auditado, controlado todo el tiempo en lo que hace. El gobierno no controla al pueblo, señores cubanos de la isla. Es el pueblo quien controla al gobierno a través de la Constitución. Si el pueblo
conoce su constitución, Rodiles, te va a ser mucho más fácil que te sigan si tú usas esa constitución como tu bandera. Por alguna razón, no lo acabas de hacer. Y diáfanamente, no vamos a entrar en muchas investigaciones. Si usted no quiere coger, Rodiles, si tú no quieres coger la constitución del 40, es sencillamente porque tú aceptas la que hay hoy, o la del 76. No hay de otra. Hay 3 constituciones. Hay 2 constituciones que se hicieron ilegalmente y hay una constitución legítima, legal. Y tú no acoges la legítima y la legal. Implícitamente, Rodiles, tú estás cogiendo una constitución ilegal. Tú estás escogiendo la constitución del 2019 o la del 76. O tú tienes en mente hacer lo mismo que hizo Fidel, que es hacer una constitución más ilegal también. Entonces, te estoy hablando, Rodiles, en palabras directas. Asume la constitución del 40 y te aseguro que te vas a ir muy adelante. No sé si estés preparado para todo lo que tú puedes avanzar y todo el pueblo que tú puedes arrastrar con esa constitución. Sin importar el contenido de la constitución, sin importar mucho, ya hay que ser especialista, hay que entender un poco de economía, hay que entender un poco de sociología para interpretar de inmediato lo que representa, el avance que representaría valernos de esa constitución. Y todo el pueblo no es así. Pero el pueblo, todos los pueblos tienen un profundo sentido de la justicia. Y todos los pueblos tienen un profundo sentido de lo que es el nacionalismo. Ya, los mexicanos aman su tierra. Nosotros amamos nuestra tierra. Cada persona ama su pedazo de tierra. Entonces, el punto es que, Rodiles, que cuando tú armes a esas, cuando el pueblo cubano, sin saber mucho de sociología, sin saber mucho de muchas cosas, no es la vanguardia esta inteligente, sino el pueblo, lo que es la gran masa, no sabe mucho, pero sabe ese sentido de justicia del que yo hablaba, le va a permitir entender que en el año 1952 nuestros padres y nuestros abuelos fueron despojados de una constitución. Que Batista, a pesar de que dio un golpe de Estado y que suspendía los derechos constitucionales para defenderse de actos terroristas y cosas así, Batista luchó porque prevaleciera esa constitución. Al final, cuando ya él sabía que la guerra estaba perdida, y entrega el poder a Fidel Castro, sin prácticamente luchar por el país. Y a Fidel Castro, ese Batista que lleva una lucha infructuosa tratando de que le den armas, de que le den, que le permitan usar las tropas élites, que le den aviones, que él los pagaba, ya los había pagado. Cuba tenía mucho dinero. Y los americanos, los Estados Unidos, no se las da. El Departamento de Estado, a espaldas del pueblo norteamericano. Y esto es importante porque con esto que estoy diciendo del pueblo norteamericano es la entrada en un tema nuevo que quiero tratar hoy. A espaldas del pueblo norteamericano, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ayudó a que Fidel llegara al poder. Y seguidamente ese mismo Departamento de Estado, que no entregaba las armas a Batista, que no cumplía los contratos con Batista, debido a que Batista violaba los derechos constitucionales, ese mismo Departamento de Estado ignora, vira la cara para el lado y no ve todas las violaciones que cometió Fidel en los primeros 7 días de la revolución, de la falsa revolución, porque eso no es una revolución, y se hace el de la vista gorda, oculta la Constitución por omisión, la oculta por omisión, y se oculta en toda esta vorágine de ese ambiente. El ambiente sí era revolucionario, de ese ambiente revolucionario sin revolución.
y engañan al pueblo, le esconden la Constitución y el pueblo pues se va. El pueblo se va y no se da cuenta y ya transcurrido un tiempo pues no tenía control de las cosas. Fidel, hoy estaba yo hablando con Heredia sobre la ley fundamental y algunas leyes que hizo Fidel que le dieron a él la posibilidad de crear leyes. Eso exactamente fue lo que hizo Hitler en el año 33. Hitler obtiene la posibilidad de crear leyes. Igual hizo Fidel. Y eso le permitió entonces pasar de una dictadura a otra. Entonces, por eso es importante la Constitución del 40. O sea, el conocimiento de la historia de la Constitución del 40. Cómo fue quitada, cómo fue escondida, cómo se le escondió al pueblo durante los primeros años de la revolución del gobierno de Fidel hasta el 76. Eso se escondió, eso no se daba en las escuelas. Se mencionaba, yo creo que yo estuve en cuarto grado por el 74 y sí me la mencionaron en mi cuarto grado. Esto lo recuerdo muy claro. Y se mencionaba. Entonces, se hace la Constitución del 76 sin constituyentes, sin nada. Y la razón aquella por la que el pueblo en los años 50 apoyó a Fidel en su lucha contra Batista, que era la restitución de esta Constitución, pues como que de pronto ya no hacía falta y se dieron discursos de Fidel, discursos tan significativos como elecciones para qué, ¿entiendes? O sea, cuando decían un discurso, elecciones para qué, y el pueblo ovacionaba que no hacía falta elecciones. O sea, fue una traición organizada, fue una traición sistémica al pueblo cubano, fue un engaño organizado, sistémico al pueblo cubano. Y eso es lo que yo quiero, Rodiles, difundir respecto a la Constitución del 40, no la Constitución en sí. La Constitución, claro que tiene que estar ahí, no puedes hablar de algo, no puedes enseñar algo que no muestres. La Constitución tiene que estar ahí, está en las bibliotecas, está en las universidades. Hay la posibilidad, no te la pueden negar. No pueden declararla ilegal, no pueden declarar ilegal el alegato de defensa de la historia mal soberana, no lo pueden hacer. Entonces este es el tipo de contradicción y este es el tipo de ataque, este es el tipo de guerra anunciada que podemos llevar, porque no pueden hacer nada contra esto. Y si hacen algo contra esto, entonces están agudizando otro tipo de contradicciones mucho más peligrosas. Entonces, esto se lo estoy diciendo ya al gobierno cubano. Esto es una guerra avisada. Esto es un ataque avisado. Y si ustedes le caen detrás, prohíben la Constitución, la distribución, el conocimiento de la Constitución del 40, de la historia que rodeó la Constitución del 40. Si ustedes prohíben la divulgación del alegato de defensa de Fidel Castro en el juicio del Moncada, ustedes van a crear una contradicción un poquito más difícil de franquear. Así que esta contradicción ustedes no la pueden ganar. Esta contradicción, Rodiles, la ganas tú. Yo no la puedo ganar, yo estoy aquí y el otro está aquí. Nosotros no estamos ahí, tú estás ahí. Tú tienes una ventaja por sobre todos los demás líderes. Estás en La Habana, tienes mente analítica y te estamos dando, Rodiles, las armas para que te pertreches de un tipo de arma que hasta hoy, desde el año 52 en Cuba, ningún político ha usado. Solo la usó Fidel en el juicio de la historia mal soberana y nunca más la mencionó. La usó una sola vez para agenciarse el apoyo de toda la nación. Rodiles, no es la Constitución en sí, las constituciones más o menos, desde el punto de vista del desarrollo, bueno, no estas dos, cualquier constitución como la cubana, un poco mejor, un poco peor, un poco cambiada, un poco sin cambiar, va a resolver los problemas económicos del país inmediato, el perentorio, el inmediato. Hay sus detalles por ahí que se pueden ir
resolviendo. Se puede declarar toda esta era del 52 hasta hoy como una etapa de catástrofe social. Se puede darle un estatus especial a todo este asunto en la interpretación de la misma Constitución cuando se declare el estado de excepción antes de la restitución de la Constitución. Eso es un periodo un poquito complicado. Se puede declarar toda esta época del 52 hasta hoy como una época de desastre social de la República, y en base a eso crear ciertos mecanismos legales que permitan el asentamiento de todos los sucesos ocurridos durante estos 67 años, y serán 68 y tal vez 69. Si llevamos una lucha inteligente, serán la menor cantidad posible. Lo importante de la Constitución de 40, les decía, no es el contenido, lo práctica que es, lo correcta que es. Lo importante de esa Constitución es que es propiedad de la nación, es lo que formó nuestra nación, es lo que nos puso en los años 40 y 50 dentro de las primeras 8, 9, 10 naciones del mundo. Es un arma política formidable. Necesitamos elementos nacionalistas, necesitamos políticas nacionalistas, necesitamos tendencias políticas de corte nacionalista, porque las constituciones socialistas o los reglamentos disciplinarios, estos que del 76 y del 19, dentro de sus consecuencias y quizás eran sus objetivos, han desarticulado la nación, han hecho de nuestra nación una nación donde lo elemental, la familia, el individuo, ha sido linchado, y ese linchamiento ha hecho que no seamos una nación sólida, somos como una estructura que no se sostiene, ¿ya? Si usted pregunta a una persona, a un muchachito, a un niño de 8 años, digamos 5, 8, 10 años en Cuba, y eso yo lo he hecho, ¿qué quiere ser? Cuando crezca, ¿qué quiere hacer? Quiero irme del país. Quiero ser extranjero. El más inocente te dice. Y los ya medianitos que tienen un poquito más, que articulan un poquito mejor las ideas, te dicen, quiero irme. Entonces, estamos en una situación seria, porque tenemos una nación donde la aspiración mayor de cada ciudadano inteligente es abandonar el país. Y esto es lo más serio que yo he dicho esta noche. Cuando la aspiración de cada ciudadano de su país, cuando la aspiración de cada ciudadano de su país, sobre todo de los ciudadanos más inteligentes de su país, es abandonarlo, su país va en la vía de la destrucción, de la desintegración. Y se lo estoy diciendo al gobierno cubano. Ustedes saben que la nación quiere abandonar el país. Ustedes saben que el espíritu de la nación cubana hoy está llevando a la nación hacia la desintegración, hacia el colapso. Necesitamos políticas, los que estamos oponiéndonos al gobierno, necesitamos promover ideas nacionalistas. No sé si el gobierno quiere cooperar en esto. No creo que quiera cooperar. Yo pienso que un gobierno como ese se va a pertrechar hasta el último momento, cuando las contradicciones se vuelvan insalvables todas y cuando no haya remedio. Entonces, las cosas van a ocurrir a las malas. Lo inteligente para ustedes, Díaz-Canel, el gobierno de Cuba, lo inteligente para ustedes es comenzar a pensar en estas cosas. Dejen de ser triunfalistas. En 60 años no han podido nada, o porque no han podido o porque no han querido. Hoy nosotros, un grupo de cubanos, tenemos en mente, tenemos en papel, tenemos en plan
la forma de desarrollar a Cuba en 5 años. Hacer una transición de la sociedad de la sociedad que tenemos hoy. No puedo decir socialista. Iba a decir socialista, pero no puedo decir socialista. Cuba es un país capitalista, con una fuerte retórica socialista y con fuertes leyes de control socialista. Entonces, es un híbrido muy extraño, que se sale de los parámetros y de los calificativos de la política. Cuba no es izquierda, Cuba no es derecha. Cuba es un gobierno de bandoleros. Cuba es un gobierno de personas que actúan al estilo de la mafia, ¿ya? Que le dice a los que creen en Martí, los martianos, se lo dicen con desprecio y con burla. Y que en los mejores momentos en que recibían ayuda y apoyo incondicional de la Unión Soviética, hablaban con desprecio de los soviéticos. Esa dirección del país. Y yo soy testigo de eso. En los años en que más ayuda recibíamos, en los años en que eran feos los tractores, pero eran buenos, y teníamos 3 veces más que ellos. Cuba tenía 3 veces más maquinaria agrícola por hectárea que la Unión Soviética. Y nos dábamos el lujo de tratarlos con desprecio. Los dirigentes cubanos trataban a los rusos con desprecio. Hablaban con desprecio de los rusos. Robaban a través de valijas diplomáticas. Yo conocí un caso de un diplomático que metió en la valija diplomática 150 ventiladores órbita. 150 ventiladores órbita. Y era para venderlos en las tiendas de la amistad en Cuba. Y simplemente los sacaba por ahí porque los compraba en rublo no convertible. Y les salía más barato. Así muchas cosas. Entonces, estamos gobernados por unos bandoleros que no tienen patria, no tienen paz con nadie. Y cuando no han podido estafar a Japón, a Rusia, o no han podido estafar a Estados Unidos, entonces estafan al pueblo. Pero no pueden vivir de otra manera porque eso es lo que son. Ellos salieron de las pandillas mafiosas de la Universidad de La Habana aquella de los años de 40 y 50, cuando los políticos corruptos creaban sus pandillas. Y a pesar, fíjense, porque estoy hablando de aquella época, los políticos corruptos, a pesar de todo aquello, el país tenía unos tempes de económicos increíbles. De allí salieron Fidel y su gente, de esos grupos fáciles de organizar, fáciles de captar y fáciles de conducir en la dirección que hubiese querido la CIA en aquellos momentos, o cualquier otra, pero bueno, yo pienso que fue la CIA. Entonces, le digo esto al gobierno de Cuba porque ustedes saben lo mismo que sé yo, ustedes estudiaron lo mismo que estudié yo. Ustedes estudiaron que este tipo de contradicciones con el pueblo a ustedes se les van a ir agudizando. Este tipo de contradicciones de la sociedad entre el pueblo y ustedes van a irse convirtiendo cada día en contradicciones más difíciles de salvar, más difíciles de resolver. Y va a llegar el momento en que ustedes no van a estar en condiciones de negociar. Ustedes están en condiciones de negociar hoy porque están al mando. El que no está al mando no está en condiciones de negociar. El pueblo hoy les pide negociar. Nosotros pedimos negociar. Ustedes decidan, no van a negociar. Esto se va a seguir poniendo feo. Esto no va para mejor. Y va a llegar el momento en que el pueblo va a ser quien va a estar en condiciones de decidir y no ustedes. Ustedes no van a estar en condiciones de decidir. Poquito a poco se le van a ir virando los militares de mando medio, los militares
de más alto rango. Y entonces no se les va a ofrecer nada. Yo pienso que la solución, en pocas palabras, es la renuncia en pleno de todo ese gobierno a cambio de un indulto, una transición, y que ese gobierno se le da un indulto y tiene que, a cambio, cooperar con una transición hacia un gobierno republicano, institucional, basado en el ordenamiento legal que ofrece la Constitución de 1940. Que al mismo tiempo esto sería un acto de justicia histórica. Esto sería cumplir la promesa de Fidel en el juicio de Moncada. Y da hasta asco decir cumplir algo de Fidel, porque durante muchos años, Fidel Castro, durante muchos años, desde mis últimos años de estudio en la Unión Soviética, Fidel Castro solo me inspiró asco, solo me inspiró desprecio, solo me inspiró unos deseos profundos de que viviera lo suficiente para ver cómo todas sus mentiras se desmoronaban. Siempre pensé que era la causa fundamental de nuestra situación, lo creo firmemente todavía. Creo que Raúl Castro y su hijo le dieron un golpe de estado a Fidel en el 2006, creo que se lo merecía. Creo además que se lo merecía. Entonces, y todo esto lo digo para que de alguna manera llegue al pueblo y que de alguna manera el pueblo comience a creer en estas cosas. Porque tal vez estoy lejos de la verdad, pero estoy mucho más cerca de la verdad que la historia que le han hecho hasta hoy al pueblo de Cuba para dominarlo. Yo creo que estoy muy cerca de la verdad. Yo creo que la estoy tocando con la mano. La solución, demandar la renuncia en pleno del gobierno. El pueblo puede porque el pueblo es el soberano. Una demanda de renuncia está dentro de las cosas legales, dentro de los derechos soberanos del pueblo. Y el pueblo lo puede hacer porque es el pueblo quien tiene la responsabilidad de elegir a sus nuevos líderes. Es el que tiene la responsabilidad y la potestad. Y si el pueblo tiene el derecho de exigir la renuncia, tiene la potestad de elegir a los nuevos miembros de otro gobierno, a mí me parece que eso no puede ser ilegal. Eso tiene que ser plenamente legal. Y lo digo abiertamente porque contra esto, legalmente, no puede ir el gobierno. Este es el tipo de guerra que expuesta se puede exponer. Entonces, se puede poner con las cartas viradas boca arriba. Vamos a jugar con las cartas viradas al revés. Exigir la renuncia, ofrecerles un indulto y organizar la transición hacia la reinstauración de la única constitución legítima y legal de Cuba. La única. La Constitución de 1976. Las personas que trabajaron en lo que se pudiera llamar una comisión constituyente no tenían mandato soberano. La Constitución de 2019, las personas que trabajaron en lo que se pudiera llamar una constituyente no tenían mandato soberano. El mandato soberano no se obtiene en las elecciones regulares. Cuando usted va a otorgar mandato soberano a una comisión, a la Asamblea Nacional o a lo que sea, usted debe anunciar en las elecciones de esa institución, anunciarle al pueblo que va a tener mandato soberano. La Asamblea Nacional tiene mandato popular, pero no tiene mandato soberano. Para que ella tenga mandato soberano, tiene que elegirse esa constitución diciéndole al pueblo
que esta constitución que vamos a elegir, esta Asamblea Nacional que vamos a elegir, se le va a otorgar mandato soberano. El pueblo tiene que saber que en esas elecciones está entregando soberanía. Está entregando soberanía, precisamente en esas. Las demás, no. Por eso, cuando usted va a ser constituyente, cuando usted va a hacer constitución, usted crea una constituyente, ya sea una asamblea constituyente, una comisión constituyente, y eso se hace partiendo del voto del pueblo precisamente en ese momento. Lo que ya hay elegido no sirve, hay que elegir algo diferente o la misma institución que existía, pero diciéndole al pueblo que esta elección, el organismo que va a surgir de esta elección tiene poder soberano. Entonces el pueblo elige, por ejemplo, la Asamblea Nacional con poder soberano. Eso significa que esa Asamblea Nacional puede hacer constitución, puede transformar la constitución. Pero así de pronto llegar y decir que la Asamblea Nacional tiene ese derecho, no lo tiene. Porque en su elección no fue a priori explicado. Se le fue dicho al pueblo que sería elegida con poder soberano. Pues hay que exigirle al gobierno la renuncia. Hay que aclararle a todos estos dinosaurios que hay en el poder, dando patadas porque no le quiten la silla y el sillón que da vueltas, de que la mejor opción para ellos es irse ahora con lo que tienen. Váyanse. Ya robaron bastante. Váyanse. Y no se preocupen, no se sacrifiquen tanto por el pueblo. No se sacrifiquen tanto. El sacrificio de ustedes se les agradece. Es que de verdad se ve el sacrificio que han hecho. No se sacrifiquen tanto. Váyanse a la mierda. El pueblo sabe, el pueblo va a elegir sabiamente otro gobierno. El pueblo, si le contamos la historia de la Constitución de 1940, el pueblo va a decidir qué constitución va a coger. No sigan protegiendo al pueblo. No sigan con ese pretexto barato. Ustedes no protegen al pueblo. Ustedes no representan al pueblo. No pueden representar al pueblo. Entonces, voy a llegar hasta aquí, no quiero extenderme mucho más. Veré pronto si hacemos alguna otra directa sobre este mismo tema. Por favor, déjenme en comentarios, preguntas o algo así. No para ahora, sino para la próxima directa. Y igual yo quería ver si desarrollaba una dinámica de ese tipo, algunas personas que me puedan cooperar pidiéndome algunos temas o preguntándome algunas cosas. Hice un esfuerzo grande por no tocar el asunto del proyecto Rebelión y del fracaso del proyecto Rebelión, porque no es lo que usamos hacer, ¿verdad? Acá, cuando vienen aquí a hablar conmigo, pues este tipo de faranduleo no es lo que usamos hacer aquí. Pero lo voy a mencionar porque si a alguien le parece un poco soñar de que el pueblo debe pedir la renuncia, si a ustedes le parece que es un poco idílico que nuestros familiares pidan que tengamos ciertos derechos, yo les voy a decir algo, no es más idílico, no es más iluso que pensar que en Cuba iba a haber una rebelión el día 13 pasado. Pensar que en Cuba iba a haber una rebelión el día 13 pasado es algo que entra en el plano que yo no le llamaría ni siquiera soñar. Entonces, es cierto que estoy planteando una cosa un poco que usted mismo puede llegar a desalentarse. No se desaliente. Primero tiene que surgir la idea, ya después veremos. Entonces, que tengan muy buenas noches. No quiero hacer los videos muy largos porque los estoy subiendo a YouTube
abrí un canal de YouTube que tiene el mismo nombre, buenas noches, Barona, tiene el mismo nombre de la página, y allí estoy poco a poco subiendo los videos. Voy a empezar por los que creo que sean mejores, más completos, y algunos que son muy largos los voy a dividir en 3 partes. Entonces, bueno, hasta la próxima, que tengan muy buenas noches, y espero que para el lunes o martes poder hacer otra directa. Bueno, buen fin de semana a todos.